¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Continuando con los temas de lo que es el curso de ciencias sociales, tenemos que ver esta vez lo que es la política europea a fines del siglo XVIII, pues, ¿no? Ya hemos visto en la etapa lo que era la revolución industrial, perdón, siglo XIX. Estaba pensando en la revolución industrial que abarcó parte del siglo XVIII y siglo XIX, ¿verdad? Primera, segunda revolución industrial. Ahora, si ustedes hacen memoria, eh, se pueden dar cuenta que desde los años 1800 hacia adelante, ya 1801 hacia adelante, Europa está pasando por una corriente que es el liberalismo y el nacionalismo. Eso lo hemos visto tanto en clases como en recuperación de clases y en los videos que les he estado mandando a manera didácticos y las clases que les he explicado, ¿no? Estas corrientes van a ser muy importantes porque van a influenciar en el nuevo pensamiento político, social también económico de la Europa de esta etapa del siglo XIX. Ahora, tenemos que recordar que el siglo XIX viene con la industrialización y prácticamente lo que es las revoluciones industriales, ¿no? Y cómo estos países que eran grupos conformados o estados conformados dentro de un territorio a través del nacionalismo iban compartiendo esa idea o esa necesidad de tener un estado o nación, ese sentimiento que va a provocar la unificación tanto de los estados, como hemos visto, la unificación de los estados italianos y la unificación de los estados germánicos. Son muy importantes en la parte de la historia porque son los que más representan al nacionalismo europeo de esta época. Vamos a ver, ¿cómo son las etapas de la política europea a finales del siglo XIX? Primero, los estados liberales. En Francia se consolidó progresivamente el liberalismo político y el sistema democrático. Francia, después de la Revolución Francesa, después del Imperio Napoleónico y del Congreso de Viena, atraviesa unas repúblicas, ¿no? A eso súmale que también se ve influenciado por las revoluciones liberales, ¿no? Entonces Francia adopta un liberalismo político, ya no de Estado conservador con el antiguo régimen o la monarquía absolutista, y sobre todo va a implantar un sistema democrático, va a tener un parlamento, se van a convocar también a elecciones, el pueblo, por decirlo así, el pueblo que según la constitución y las leyes pueden acceder al voto, van a poder elegir a los gobernantes que desean tener, pues, ¿no? Obviamente Francia también pasa por la recuperación del imperio, la recuperación de la monarquía, ¿no? Ahora, otro de los estados más importantes dentro de lo que es la Europa política del siglo XIX es Gran Bretaña en la era victoriana, la reina Victoria, conocida como la abuela de Europa. Tuvo cerca de 9 hijos y 46 nietos. Ya pues imagínense que todos esos nietos y esos hijos estaban repartidos en los diferentes tronos de Europa. Los principales eran Rusia, España, mmm, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania. No sé si lo he mencionado, pero Alemania. O sea, esas gobernantes descendían de la reina Victoria. Ahora, es muy importante, porque esto da a entender que existían unos lazos de parentesco entre todos los monarcas europeos de esta época, ¿no? Eso va a ser muy interesante, lo vamos a ver a más profundidad, no a profundidad entre quienes eran primos, ¿no? Sino cómo estaba marcado la misma sangre en la Primera Guerra Mundial, sobre todo, porque esta parte de aquí es un puente. Este título de aquí es un puente a lo que vamos a ver con la época del imperialismo, las guerras del imperialismo, los países, los continentes sometidos nuevamente y cómo surgen nuevas potencias que se van a hacer con estos territorios por sus materias primas. Ahora, tenemos que recordar, la clase pasada lo hemos visto, que tras la industrialización hubo una crisis agraria, hubo una época de hambruna en Europa. Esto va a provocar que las potencias militares europeas quieran buscar nuevos territorios para obtener recursos, para obtener materias primas, producto de esta crisis que trajo el cambio de la agricultura a la industrialización. Ahora, entre los años 1837 y 1901, la reina Victoria gobernó, ¿sí? Alcanzó su máximo apogeo la industrialización y la expansión imperial. Con ella, expansión debería decir ahí, y yo le he puesto expansión, ¿no?
una especie de lenguaje extraño, expansión, me debe haber equivocado a la hora de escribir. Ahora, en el aspecto político, la reina delegó el gobierno al parlamento y permitió un equilibrio entre conservadores. Existía un gran debate político en la era victoriana en la Gran Bretaña. Hay que recordar que por Gran Bretaña, las Islas Británicas, me refiero a los reinos de Inglaterra, Escocia, Gales y parte de Irlanda del Norte. Bueno, Irlanda del Norte, que es un país aparte de Irlanda, pues no, Irlanda del Norte, Gales, Escocia e Inglaterra, perdón, son los que conforman Gran Bretaña, pues no. Ahora, en el aspecto político, la reina delegó el gobierno al parlamento y permitió un equilibrio entre conservadores, porque existía gran debate entre los liberales y los conservadores. Y hay que recordar que la reina Victoria, a pesar de que era una gobernante conservadora, dio bastantes leyes al beneficio de las ideas liberales. Es así como mantuvo el equilibrio. Ella logró hacer que Inglaterra pueda, bueno, la sociedad inglesa tenga un apogeo político. Hay que recordar que la reina Victoria encontró a su ascenso al trono con 18 años, encontró una Inglaterra sumida en la pobreza y con ella es la que va a llegar a su máximo apogeo y máxima expansión imperial. Y eso se debe a la estabilidad política que logró entre el equilibrio entre conservadores y liberales, otorgó el voto, inclusive, bueno, lo único que no se pudo dar en su gobierno fue la participación femenina en las elecciones democráticas, inclusive ella no podía votar, ¿no? Eso es un poco interesante, porque usted dice, profe, pero si no fue un Estado democrático, como dice en este punto de acá, que este régimen, si ser democrático dio estabilidad política, ¿a qué se refiere? Es que la reina Victoria cedió prácticamente su poder absolutista a un parlamento para que pudiera con ella buscar la mejora de su pueblo a través de las leyes. No es que la reina Victoria se creía la máxima autoridad, a pesar de que representara una autoridad fuerte, no era se hacía lo que ella decía, no, ella buscaba a través de la diplomacia, a través de la diplomacia, que la sociedad británica de esta época esté satisfecha con su gobierno, pues, ¿no? Y con ella se logra dar, pues, ¿no? Ahora, se otorgó el voto a los empresarios industriales en 1867, a los obreros calificados y se estableció el voto secreto. Esos son los grandes aportes que he querido resaltar aquí para que puedan entender el punto de que si este régimen, sin ser democrático, dio estabilidad política, producto de esto, pues, ¿no? Del voto. A eso súmale que la reina Victoria es coronada emperatriz de la India tras el dominio inglés por esta parte, ¿no? Ahora, Francia pasa de un imperio a una república. Después de la Revolución de 1848 y la caída del rey Luis Felipe I, se estableció la Segunda República. El Segundo Imperio tuvo una etapa autoritaria, una leal y eficiente burocracia fortaleció el Estado y del emperador, ¿no? Es por eso que estas son las partes, quería mencionar algo que no tiene nada que ver prácticamente. Esas son las partes más resaltantes de lo que, como la etapa de Francia, de un gran imperio que fue, pasar a una república con una constitución y con elecciones democráticas que eligiesen a sus gobernantes, ¿no? Ahora, dentro de las primeras etapas está que después de la Revolución Liberal de 1848 y la caída del rey Luis Felipe I, se estableció una segunda república en parte de Francia. Luego cae esta república y vuelve a surgir un imperio en Francia donde tuvo un poder autoritario, ¿no? Influenciado por la burocracia de esta época, y tras la caída de este segundo imperio, tras la guerra franco-prusiana, recuerden que Prusia es parte de los estados germánicos, por unos territorios, formó la Tercera República en Francia, pues, ¿no? Y prácticamente ya da proceso o paso a la etapa moderna, perdón, a la etapa contemporánea francesa, ¿no? Ahora, a pesar de que existían los estados, bueno, acá serían los estados eh, liberales, como que Francia, como lo que fue Gran Bretaña, el equilibrio de Gran Bretaña entre conservador y liberal, que resaltarlo, también existían lo que fue los estados autoritarios. Me he vuelto a comer aquí. Otra letra, disculpen
por las letras que no pongo a veces por escribir muy rápido. A veces los ojos engañan a la hora de leer y creo que está bien escrito, pero ahora que lo leo detenidamente y hago la clase, me doy cuenta que no, pues no. Son pequeños errores, pues no, errores del oficio. Ahora, el Imperio Ruso, uno de los grandes estados autoritarios, se mantuvo al mando del zar. Su economía era agrícola y su capacidad industrial muy limitada. Y esto lo podemos ver reflejado con la etapa de los zares de la dinastía Romanov, que llega a su final con Nicolás, el rey de, el zar, perdón, el título que recibían los gobernantes rusos. Ahora, acá es muy importante porque dice que era una economía agrícola y su capacidad industrial era muy limitada. Esto lo podemos ver tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. La Revolución Rusa de febrero y de octubre, ¿no? Con que va a pasar que va a dar paso de una monarquía a unos estados socialistas. Ahora, esto es muy importante porque Rusia era un estado, un país, una monarquía, un imperio sin industria. No se había adecuado muy bien a las revoluciones industriales y se quedó todavía en un estado agrícola. Y esto se va a ver perjudicado cuando Rusia decide entrar en la Primera Guerra Mundial con una gran cantidad de ejército sin ser instruido. La mayoría de ese ejército era conformado por el campesinado. Ahora, si mi mayor industria es agrícola y mis campesinos están en la guerra y mi poca industria, ¿por quién es manejado? Entonces va a traer una inestabilidad económica y política que va a provocar la Revolución Rusa, ¿no? En 1917. Ahora, para que lo puedan entender, la dinastía de los Romanov, un estado autoritario del Imperio Ruso, que llega a su fin, perdón, con la Revolución Rusa de febrero y de octubre, pues, ¿no? En 1917. Ahora, otro de los estados autoritarios era el Imperio Alemán, ¿no? Que estaba conformado por los estados germánicos. Se aprobó un régimen tipo federal. Los 25 estados, se habían reducido a 25, mantenían sus impuestos y leyes. El gobierno imperial central controlaba las relaciones exteriores, el ejército y la política económica, ¿no? Es así como se va a formar los Reich, que van a ser el imperio. Uno de los personajes más importantes del segundo Reich es Otto von Bismarck, ¿no? Conocido como el canciller, ¿no? De hierro, pues, ¿no? En esta época. Ahora, el Imperio Austrohúngaro en 1867, Austria se convirtió en una monarquía dual asociada con Hungría. Cada estado tenía su propio gobierno y parlamento, compartían la misma política exterior, tenían distintas nacionalidades, entre checos, eslovacos, húngaros, serbios inclusive también, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de Primera Guerra Mundial, el imperialismo, como Serbia aún tiene ciertas partes ligadas al imperio austrohúngaro que no van a acceder a ser parte de ellos tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, pues no, primero. Ahora, para que lo puedan entender, una de las grandes culpas también la tiene la reina Victoria en su época en la era victoriana, porque al hacer descendientes todos de una misma familia, todos descendían de la reina Victoria, va a provocar estos recelos y estos lazos de que quién debe gobernar ciertos territorios. A esto súmale la idea del nacionalismo, producto del liberalismo y del nacionalismo, que van a forjar la idea de Estado-nación y que van a buscar la unificación de ciertos territorios, como lo es Italia, como lo es Alemania, como es el Imperio Austrohúngaro, pero como les digo, hay dos corrientes distintas, el nacionalismo y el liberalismo, que hay países que se van a adecuar al liberalismo y hay países que se van a adecuar al nacionalismo, y esto va a perjudicar prácticamente al mundo porque estos países van a iniciar una carrera armamentista llamada paz armada. Imperialismo, paz armada y lo que viene posteriormente es la Primera Guerra Mundial. Entonces estamos entrando en una en un campo minado, en que en cualquier momento va a pisar alguien en la mina y va a estallar todo. ¿Por qué? Por ciertos territorios. Estos estados autoritarios van a buscar un equilibrio entre las potencias. Y aquí, este hecho es lo que va a desencadenar prácticamente la carrera armamentista en Europa. La guerra de Crimea. Crimea, y dice Crimea. Crimea debería ser, pues, ¿no? Pequeños errores. Les voy a mandar la diapositiva corregida, ¿no? Para que lo tengan en su material, ya para que lo puedan adecuar con el video, para que lo tengan también de referencia, ¿no?
Son pequeños errores que me ha ocurrido el día de hoy, disculpen, con la cuestión de la redacción. Se me han comido ciertas letras, ¿no? La guerra de Crimea duró de 1853 a 1855. Provocó una crisis internacional. ¿Por qué? Porque se van a dar también los primeros rasgos de bueno, ¿te acuerdan antes las coaliciones de la era napoleónica? Ya, aquí van a ver las alianzas entre países. Las tropas de Gran Bretaña, Francia y Piemonte, lo que iban a hacer posteriormente, bueno, lo que sería Italia, intervinieron en Crimea para evitar que el imperio ruso se expandiera a la costa del decadente imperio otomano. El imperio turco otomano ya estaba en decadencia. A eso súmale que prácticamente Crimea y el imperio otomano eran separados por lo que es la península de los Balcanes, que es el territorio más inestable del mundo por las diferentes etnias que existen, las diferentes culturas, religión que existen en estos territorios. Ahora, esto lo vamos a ver muy detallado en la Primera Guerra Mundial, inclusive hoy en la actualidad, esos territorios se siguen dividiendo. Croacia, Serbia, era Serbia y Montenegro, era Serbia y ahora es Montenegro. Lo que era Bosnia, Herzegovina, parte de Macedonia, Eslovaquia, Eslovenia, antes eran Checoslovaquia, Yugoslavia. Entonces, todos esos países se van a disolver por estas diferencias étnicas, culturales que van a tener, ¿no? Otros serían corrientes liberalistas, otros corrientes nacionalistas. Posiblemente esto va a cambiar con la Segunda Guerra Mundial a nuevas corrientes. Y esto lo vamos a ver ya a profundidad prácticamente lo que es el imperialismo y la paz armada. O sea, para que lo recuerden nada más. El imperio ruso tenía el afán de llegar a los Balcanes por ser un territorio rico en minerales. Y habían otras potencias que no iban a permitir el avance ruso a estos territorios, ¿no? A partir de este hecho, la política internacional europea sufrió ciertas modificaciones. Primero, se reanudó la hostilidad entre ciertos países. Lo vamos a ver en imperialismo y paz armada. Alemania accedió a un nivel de gran potencia junto a Gran Bretaña y Francia. Alemania estuvo a la par por el gran comercio exterior que aplicó con lo que es Gran Bretaña y Francia, ¿no? La península balcánica se convirtió en un espacio de constante inestabilidad. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pues, ¿no? Esto es lo que es introducción prácticamente. Este tema de siglo XIX va a ser nuestra introducción para la Primera Guerra Mundial. Todo lo que vamos a ver ahora va a ser nuestra introducción a la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Y bueno, chicos, eso sería todo. No creo conveniente tampoco dejar algún reto o una actividad en esta clase, porque los temas que se vienen son más fuertes y ahí sí voy a dejar trabajos de investigación, pues, ¿no? Aquí está prácticamente explicado para no confundirlos ni presionarlos más en el sentido de que no los voy a mandar a investigar todo sobre la era victoriana, pues no. ¿Por qué? Porque también está muy ligado a los temas que hemos visto de revoluciones industriales. Revoluciones industriales, el nacionalismo, el liberalismo, la unificación italiana, la unificación alemana, está muy ligada a esta política del siglo XIX y lo que estoy haciendo es simplemente concretar la explicación, pues, ¿no? Nivel preuniversitario, si me preguntan qué me puede venir un examen de admisión sobre este tema, eh, bueno, la guerra de Crimea, porque es muy importante, porque va a cambiar la política internacional. Y por ahí, bueno, las revoluciones industriales ya hemos visto que te pueden venir, pues, ¿no? Las fuentes de ingreso, las fuentes de materia, las materias primas de la primera y segunda revolución industrial, ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos, Villa Uni. Otras preguntas que ha tenido examen de admisión de estos temas de lo que es revoluciones industriales es el uso, pues, ¿no? De cómo se reemplaza, mejor dicho, cómo entra la maquinaria, el maquinismo, cómo entra a las revoluciones industriales. Ya con estos pasos de estos días, van pasando los días, voy a dejarles una evaluación tipo examen de admisión para que ustedes lo puedan, preguntas de sociales tipo examen de admisión para que ustedes vayan agarrando el ritmo de las preguntas, ¿no? Y ya después yo les voy a ir explicando en el transcurso de los días, pues, ¿no? Ahora, eso sería todo, chicos. Como les dije, no les creo conveniente dejar un reto para esto. Sí les voy a dejar el material y el video. Y ya para los temas posteriores que vienen, sí van a tener bastante investigación porque son muy importantes, sobre todo en Primera Guerra Mundial. No tanto en imperialismo porque también les voy a explicar a profundidad cada parte, pero sí a partir de Primera Guerra Mundial sí van a tener lo que son ya pues tareas, ¿no? Y eso sería todo, chicos. Que tengan buen inicio de semana. Acá, y eso es todo.